Buenos días, los saluda el pastor Luis Soledad de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Un saludo para toda la familia Pan de Vida, que domingo a domingo nos reunimos para escuchar el mensaje de paz, de amor y de poder de nuestro Señor. Pero también un saludo muy especial para cada una de las personas y hermanos que hoy se conectan con nosotros por primera vez. Hoy el Señor tiene algo muy especial para nosotros y vamos a estar reflexionando acerca de un tema que muchas veces tratamos de evitar. Nada más que vamos a hablar acerca de la vejez, lo que hoy se conoce como la tercera edad. Justamente una de las razones probablemente por la cual le pusieron la tercera edad, no solo era por el efecto de continuidad de la vida, sino también por el hecho que, entre comillas, suena más bonito. Y vamos a hablar acerca de la vejez o de la tercera edad. ¿Por qué? Como dije hace un momento, es un tema que muchas veces tratamos de evitar. Porque, ¿qué cosa se nos viene a la mente cuando hablamos de la tercera edad o de la vejez? Nos viene una etapa otoñal, como el otoño en nuestra vida. ¿Qué representa el otoño? Un tiempo triste, un tiempo de hojas caídas, árboles secos, la antesala de la muerte. Más aún en estos tiempos de pandemia, la gente, hablar de la ancianidad significa hablar de la muerte. Pero esto no es así. Hoy vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de la tercera edad. Acompáñanos. Hablar de la vejez o hablar de la tercera edad es lo mismo. Pero algo muy importante que hemos de rescatar es de que todos estamos envejeciendo permanentemente. Aunque parezca loco, sí, todos estamos envejeciendo. Cada día que pasa se van renovando las células, se van desgastando nuestro organismo. Desde que nacemos, para decirlo de alguna manera mucho más radical, empezamos a envejecer. Pero lo importante es de que ¿cómo debemos tomar nosotros? Ahora algunos que están viendo y escuchando este programa dirán, pero ¿yo qué tengo que hacer con este tema? Yo soy muy joven. Pero ojo, probablemente tienes tus abuelos, de repente tienes a tus padres, de repente tienes algún familiar. Yo creo que esto es muy importante porque siempre tenemos la bendición de estar rodeados por gente de la tercera edad o gente que está en el proceso de envejecimiento. Y es por eso tan importante saber lo que Dios dice acerca de la vejez. No es definitivamente una etapa otoñal, no es una etapa en la cual empiezan a caerse las hojas y el árbol empieza a secarse y esperar solamente morir. No, vamos a escuchar qué nos dice el Señor acerca de la vejez. En el Salmo 92, en el versículo 14, mira lo que el Señor nos dice. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Gloria a Dios. La palabra de Dios entonces no relaciona la vejez o la tercera edad con una etapa de descanso, de inmovilidad, con una etapa de inercia, como una etapa de sequedad, como una etapa de opacamiento, o como una etapa de esperar de la muerte. No, la palabra nos habla claramente que las personas que están tomadas de la mano de Dios, aunque estemos en la tercera edad, aunque hayamos entrado en lo que denominan la vejez, dice la palabra de Dios que estaremos vigorosos y verdes. Qué maravillosa palabra. Por eso es importante que nosotros conozcamos más acerca de esto, pero a la luz de la palabra de Dios. Cuán terrible es cuando una persona no está preparada para la vejez o no está preparada para este proceso que llamamos el proceso de la tercera edad. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces una persona cuando no está preparada para entrar en la etapa de la vejez o la tercera edad, comienzan a aparecer una serie de pensamientos como que ya no sirvo para nada, ahora me voy a volver una carga para mi familia, mis amigos se han ido, ya no tengo más por vivir. Yo quiero decirte algo, mi querido amigo, y tú, si tienes a tus abuelitos, a tus padres en la tercera edad, ¿sabes qué? El Señor, si ya no tuviera ningún plan para nosotros en la vida, sencillamente nos llevaría. Pero si Dios nos deja vivir los 60, los 70, los 80 y los 90 años, no es porque es un tiempo que está sobrando para Dios. Para Dios nada sobra. Dios es un Dios que tiene todo perfectamente planeado, planificado y organizado. Y si una persona está en la tercera edad es porque Dios tiene un plan para él en esa tercera edad. No es una antesala, no es un esperar cuando me muero, no. Es una etapa en la cual, como dice la palabra, el Señor nos va a mantener vigorosos y verdes. Vigor nos habla de fortaleza y verde nos habla de ¿qué? De que vamos a estar dispuestos a dar fruto. Por eso la palabra de Dios nos enseña de que la edad, la tercera edad o la vejez es una etapa de
fecundación, de un nuevo tipo de fecundación, de un nuevo tipo de fructificación. Pero ¿qué ocurre cuando una persona no está preparada para entrar en esta tercera edad? Entonces comienzan, como dije hace un momento, a saltar una serie de pensamientos que comienzan a ir en contra de su estado de ánimo. Y eso va a producir un desánimo en las personas, ese desánimo va a traer el que la persona ya pierde el interés por la vida y lamentablemente va a entrar en un proceso de depresión. Algo que es muy importante saber es que la depresión en el caso de los adultos mayores es mucho más difícil de percibir. ¿Por qué? Porque cuando un niño, un adolescente o un joven se encuentra pasando por una etapa de depresión es muy fácil o es más fácil poder detectar. ¿Por qué? Porque sus acciones, su conducta sufre un cambio bastante drástico. Pasa a ser muy ágil, pasa a ser una persona muy activa, a empezar a ser una persona callada, encerrada en sí mismo. Eso lo podemos notar con mucha facilidad en los niños, adolescentes o aún en los adultos. Pero ¿qué es lo que sucede con la persona de la tercera edad? Normalmente se caracteriza porque su motilidad, su movimiento físico ya no es el mismo de antes y tienen un comportamiento mucho más estático o más tranquilo. Entonces una persona de la tercera edad, cuando está siendo afectada por la depresión, es mucho más difícil poderla detectar. Y es por eso que muchas personas perecen antes de tiempo, gozando de una buena salud, víctimas de la depresión, que lo que más adelante trae es justamente la muerte. Por eso es muy importante estar preparado. Y nosotros como familiares, como personas que queremos lo mejor para las personas de la tercera edad, tenemos que estar atentos a algunas causas que vamos a compartir el día de hoy. Una primera causa es cuando el adulto mayor tiene que moverse, tiene que mudarse del hogar. Aquí en el Perú no es muy usual, pero en otros países es muy usual que una persona cuando ya está en la tercera edad, normalmente los ubican en casas de reposo. Lamentablemente no todas las casas de reposo gozan del mejor prestigio. Y algunas personas, no lo digo en general, muchas sí son muy serias, muy comprometidas, pero se han conocido algunos casos en los cuales no ha habido el debido trato para los adultos. Esto no significa estigmatizar a las casas de reposo, no, las casas de reposo son una bendición y realmente hay en las casas de reposo la oportunidad para que ellos puedan vivir una vida tranquila. Pero que hay algo muy importante de que tiene que ver la voluntad de la persona mayor. Porque muchas veces cuando ellos son llevados en contra de su voluntad a estas casas de reposo, por muchos beneficios, por muchos atributos, por muchas cosas hermosas que puedan haber en ese lugar, ya la persona que está yendo contra su voluntad tiene un ánimo contrario, un prejuicio anímico contra esa situación y eso lo va a ir desgastando. Por eso es muy importante que la persona sea preparada y que realmente contar con el consentimiento de esta persona para que pueda ir, este adulto mayor, para que pueda encontrar en esta casa de reposo un ambiente debido. Conozco muchísimas casas de reposo que son una tremenda bendición y puedo ver cómo los ancianos ahí se divierten y forman una comunidad. Hay casos en los cuales las personas tienen que ser obligadamente llevadas porque ya están en un proceso, digamos, tienen algún tipo de problema emocional o mental que necesitan un cuidado 24 horas al día y los hijos no se lo pueden dar. Esos casos también son casos en los cuales hay que internar a una persona. Pero si uno tiene la oportunidad de poder tener a sus seres queridos en su casa es lo más maravilloso. Antes que cualquier casa de reposo, con lo cual, como dije hace un momento, no estoy en contra, pero mucho mejor. ¿Qué mejor casa de reposo que su propia casa, que su propia familia? Que sus hijos se puedan dar el tiempo de poderlos atender. Así como ese padre, como esa madre, cuando estuvieron en su juventud y nos tuvieron de bebés, tuvieron la paciencia, tuvieron la ternura para podernos tratar. Cuando nosotros hacíamos nuestras palomilladas, cuando hacíamos nuestros berrinches, cuando nos entercábamos, sencillamente no nos internaban en un reformatorio, no. Lo que hacían es tener paciencia con nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos tener ese tiempo y esa paciencia? Sé que el tiempo está corriendo, sé que tenemos muchas cosas que hacer. Hoy más que nunca nos encontramos muy ocupados, pero yo creo que un tiempo valioso es separar ese tiempo para tu padre o para tus abuelos, para aquellas personas que se les ha reducido su espacio social. ¿Por qué? Porque una de las causas de la depresión no solamente es el mover a una persona de su casa, sino también cuando ve que todos sus amigos van empezando a partir a la eternidad. Es algo muy triste cuando empiezan a preguntar o a escuchar, fulano murió, mengano murió, y lamentablemente en esta época de pandemia, en la primera etapa, muchos ancianos han fallecido. Eso también es causa de que una persona de la edad mayor pueda empezar a entrar en un proceso de depresión. Pero también cuando
existen una serie de manifestaciones propias de la edad, lo que le conocemos como los achaques. Por ejemplo, cuando las piernas empiezan a debilitarse, cuando empiezan a temblar un poco las manos, cuando la piel un poco se vuelve mucho más delicada y empieza a picar, cuando empiezan procesos bronquiales o de tos. Entonces hay una serie de circunstancias que se presentan en la vida de las personas adultas mayores y que tienen que ver justamente con este tipo de manifestaciones que son crónicas. A veces por la edad ya no se puede superar al 100% y más que nada se busca una calidad de vida. Pero estas cosas llegan a estresar a las personas. ¿Por qué? Porque todos los días tienen que estar lidiando con tos, con problemas en las rodillas, tienen que estar lidiando con algún tipo de limitación. Esas limitaciones físicas que muchas veces los llevan a ellos a generar un grado de dependencia de sus familiares. Eso es algo muy, pero muy importante, que cuando por cuestión de la debilitación o de la limitación que las personas por la edad tienen en el aspecto físico, ya no pueden ellos, por ejemplo, trasladarse como antes lo hacían en el micro, en el ómnibus, o manejar su carro, su moto. Ya no, ahora ya tienen que depender del hijo, depender de la hija, y a veces el hijo está ocupado, la hija está ocupada, y empieza a sentirse frustrado, porque dice, ya antes me iba, yo no necesitaba de nadie para ir a comprar el paño, no necesitaba de nadie para ir a comprar frutas, yo no necesitaba de nadie para hacer algo, ahora tengo que depender del tiempo de mi hijo, depender del tiempo de mi hija, y eso realmente va erosionando su estado de ánimo. Por eso es importante que nosotros como hijos podamos darles a entender que ellos no ocupan el tiempo que nos sobra, que ellos no entiendan de que cuando ya no tengan nada que hacer, me voy a ocupar de ti. Porque esa es una manera de decirle, ¿sabe qué? Tú eres un sobrante en mi familia y eso no puede ser así y no debe ser así. Por eso es importante que ellos siempre sientan ese calor de hogar. Aun cuando los hijos partan, como se dice, ese famoso efecto del nido vacío, cuando los hijos se casan, hay esa sensación de soledad, porque esa casa que se veía tan ocupada, con tantas bullas y hasta pleitos que se dan entre hermanos, ya está muy silenciosa. Y eso también de alguna manera comienza a causar esos estados de soledad, más aún enfatizados y agudizados por esta pandemia y por este tipo de encuartelamiento en el cual hemos estado viviendo. Eso ha agudizado los procesos de soledad y depresión en las personas adultas. No digo que en las demás no, en general en todos, pero especialmente en las personas de edad mayor. En las personas adultas mayores, aquellas que han estado percibiendo estos procesos de soledad, aquellos incluso que han tenido que quedarse solos en sus casas y solamente comunicarse con sus hijos vía Zoom, por teléfono o algunas veces desde las puertas de la casa. Realmente estas cosas son pero muy delicadas y afectan considerablemente el estado de ánimo de las personas adultas mayores. Por eso tenemos que tomar en cuenta ello. No mirarlos como están ahora, sino mirarlos con todo lo que han hecho. Todos estos adultos mayores no representan sino toda la fuerza, toda la producción y todos los beneficios de los cuales hoy gozamos hoy. Nosotros estamos caminando sobre los hombros de ellos. ¿Por qué? Porque todos los beneficios que podemos ver alrededor nuestro son de Dios a través de estas generaciones, que ahora las podemos ver sentaditas y moverse, pareciera como que no pueden hacer nada, pero sí, lo importante es prepararse para esta edad. ¿De qué manera? En primer lugar, tomándose la mano de Dios. En segundo lugar, considerando de que esto no significa el inicio del fin, sino es un nuevo proceso, que no significa una etapa de esterilidad, una etapa de sequedad, de oscuridad, de soledad, no, sino es una etapa en la cual yo puedo aprovechar toda mi experiencia y todos estos beneficios que Dios me da para poder ser útil, no solo a mi familia, sino a mi sociedad. Por eso es muy importante que nosotros sepamos, no lo que dice la gente del mundo, la gente, digamos, la moda. ¿Por qué? Porque lamentablemente tengo que dejar en claro algo. ¿Por qué la gente se aferra a no llegar a la vejez? ¿Por qué vemos nosotros de que las personas, porque están permanentemente viendo la manera de echarse cremas o definitivamente tomar vitaminas o hacerse los famosos jalones de cara, que son la cirugía estética, para verse más jóvenes? ¿Está mal, pastor? Eso no está mal. No está mal que tú puedas verte mejor. El problema es cuál es la motivación para ello. Cuando hay personas que si tienes la capacidad para poderte hacer las cirugías sin hacerte daño, si tienes la capacidad para hacer ejercicios y tener una buena alimentación, echarte cremas para rejuvenecer, me parece fabuloso que puedas hacer eso. Eso está muy bien. El problema es en el corazón. El problema es aquellas personas que se aferran de tal manera a no envejecer que comienzan a hacer un abuso
de todo lo que estamos hablando ahora, que comienzan a caer en excesos en cuanto a los procedimientos y las modas y los recursos que hay para que uno no envejezca. Y podemos ver casos extremos de personas que tratan de evitar que el envejecimiento se manifieste en su rostro y empiezan a hacer una serie a participar en una serie de cirugías plásticas que ya llegan a grados ya en los cuales ya no se les ve muy bien. Entonces, ¿por qué? Entonces, ahí no se está viendo ya un tema de carácter físico, ya no se está viendo un tema de carácter exterior, sino se está viendo un tema del corazón. Las personas que se aferran a no llegar a la vejez como si esto representara una maldición, como si esto representara un castigo. ¿Por qué? Porque justamente se ha construido esa estigmatización respecto a la vejez, que es la edad donde se terminó todo y no hay que hacer nada. Por eso la gente se aferra. O sea, no está mal, vuelvo a repetir, de que puedas tú, si tienes la oportunidad de echarte las cremas, darte los tratamientos que sea para que te veas mejor o más joven, gloria a Dios, pero yo te voy a decir la mejor fórmula para rejuvenecerte. Pero la gente no debe tomar el rejuvenecerse como una forma de evitar la vejez. Ese es el problema, que inconscientemente muchas personas no quieren llegar a la vejez porque creen que es algo malo. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice el Señor en su palabra acerca de la vejez? En primer lugar, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 32, el Señor dice así: te pondrás de pie en presencia de un anciano y lo tratarás con respeto. De esta manera honrarás a tu Dios, yo soy el Señor. Mira qué maravillosa promesa, qué maravillosa descripción de lo que significa una persona anciana para Dios. Una persona anciana, Dios le da honra. Le dice a la gente, cuando tú veas una persona anciana, ponte de pie. ¿Por qué dice que se ponga de pie? Porque esa persona merece un trato especial, porque una persona anciana tiene un bagaje, una vida, tiene toda una contribución a la sociedad. Toda su vida él ha pasado trabajando, ha pasado teniendo una familia. Entonces ha llegado el tiempo en el cual el mismo Dios dice que nosotros debemos de honrar y no faltarle respeto a las personas mayores. Lamentablemente vemos que en este tiempo los valores han sucumbido y que ahora es pan del cada día ver con tanta facilidad son los ancianos o las personas de la tercera edad víctimas de falta de respeto, de agravios no solo verbales, sino en algunos casos físicos, de cómo sus mismos familiares, hijos o nietos se las emprenden contra ellos como si fueran un armatoste que no sirve para nada y los tratan de la peor manera y los humillan. ¿Por qué? Porque no saben algo. Mira lo que dice el Señor al final de esta palabra. Dice que si nosotros, dice, y lo tratarás con respeto, de esta manera honrarás a tu Dios. Yo soy el Señor. Cuando tú estás honrando a una persona mayor, cuando tú estás teniendo respeto por una persona mayor, ¿sabes lo que dice el Señor? Tú estás honrando a Dios. Tú estás honrando a Dios a través de honrar a esa persona mayor. Entonces podríamos decir lo contrario. Cuando una persona deshonra a una persona mayor, también está deshonrando a Dios. Y ojo, eso sí es bien delicado. Así que mucho cuidado de cómo tratamos a las personas mayores, cómo nos manejamos, con qué grado de respeto o qué irrespeto tenemos con ellos. Porque en la medida que tú tengas respeto con una persona mayor, tú estás honrando a Dios. Pero también en la medida que tú le faltas el respeto, tú estás afrentando a Dios. Pero también, ¿qué nos dice el Señor acerca de ser anciano? ¿Qué nos dice el Señor acerca de la tercera edad? En primer lugar, nos habla de honra. En segundo lugar, en Job, capítulo 12, versículo 12, dice así: entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. Qué maravilloso una persona cuando ha llegado a una etapa que se conoce como la tercera edad, cuando está en los 60, 70, 80, 90 y aún 100 años, porque gracias a Dios la proyección de vida se ha ido extendiendo en estos últimos años. Uno de los beneficios, de las bendiciones que Dios derrama en las personas de la tercera edad es su sabiduría. ¿Para qué? Para que ellos se conduzcan con sabiduría en esta nueva etapa, para que entendamos por medio de la sabiduría de Dios que esta es una nueva etapa, que no es el final, pero también tenemos la oportunidad de seguir siendo muy, pero muy útiles. ¿Cómo? A través del consejo, hoy se llama mentoreo, a través del consejo, a través de la guianza, que la experiencia y sobre todo la relación con Dios provee a esas personas ancianas. ¿Cuán importante es el consejo de un abuelo? ¿Cuán importante es el consejo de un padre? ¿Cuántas veces hemos creído nosotros que sabemos de todo y resulta que cuando el padre o el abuelo te da un consejo, una persona mayor, y en el momento que lo ponemos en práctica decimos realmente tenía razón?
De repente no tienen los cartones, de repente no tienen los grados académicos y los conocimientos profesionales que podríamos tener nosotros, pero algo que tienen a su favor, que no tenemos nosotros, es que ellos ya han transitado, ya han caminado, ya han recorrido un camino que nos falta a nosotros recorrer. Y que ellos conocen perfectamente bien ese camino y tienen la autoridad y la capacidad para poder ser esa luz que ilumine nuestro camino. Más aún si ese anciano tiene a Dios en su vida, a Jesús en su corazón, ¿cuánto más esa persona que no solamente va a dar una sabiduría natural, sino sobre todo la sabiduría espiritual que viene de lo alto, basada en los principios y en todos los procesos que Dios tiene para que podamos vivir una vida de éxito? Y en tercer lugar, entonces hemos visto en primer lugar que dice que una persona que es anciano en la tercera edad, Dios le da honra. En segundo lugar, Dios derrama sabiduría. Mira qué maravilloso. En tercer lugar, dice en Isaías 46:4, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Uno de los grandes temores que vienen las personas de la tercera edad es de que ya no tienen la capacidad física para realizar algún tipo de trabajo, o por la edad, lamentablemente, dadas las diferentes legislaciones laborales y las condiciones económicas del mundo, hacen de que las personas a partir de determinada edad ya no puedan conseguir con mucha facilidad trabajo. Y eso genera un temor en las personas mayores, especialmente porque dicen: ¿de qué me voy a sustentar? Yo estoy acostumbrado a trabajar, pero ahora voy a depender ¿de qué? De una pensión que es exigua. Lamentablemente tenemos que hablar de eso con mucha claridad. Cuando una persona se jubila, lo más lejos del júbilo está esa pseudo jubilación que se ofrece en el sistema de seguridad. Realmente la palabra jubilación viene de la palabra júbilo, y la palabra júbilo significa alegría. Entonces, ¿por qué se le puso ese nombre a la jubilación? Porque se supone que una persona ha venido ganando un sueldo, el cual le permite vivir bien, y llega un momento en el cual, por la edad y por los años trabajados, ya va a seguir ganando el mismo sueldo, con el cual puede cubrir todas sus necesidades, pero ahora sin trabajar. Por eso se llama jubilación. El júbilo es decir: ahora voy a recibir mi sueldo, con el cual yo puedo vivir bien, pero ya no tengo que levantarme temprano, ahora puedo gozar de mi sueldo sin trabajar. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Vemos que la gente se jubila, pero eso de júbilo no tiene nada, porque las exiguas pensiones que reciben lo único que hace es generar un estrés, un dolor y todos estos maltratos que hemos visto últimamente en las personas de la tercera edad. Pero una persona, cuando está tomada de Dios, cuando está tomada del Señor Jesús, el Señor le dice: no te preocupes, la palabra que acabamos de compartir, no te preocupes, porque así como yo te sostuve, dice el Señor, cuando era joven, yo también te sustentaré. La palabra es clara, dice así: yo seré el mismo y te sostendré. O sea, el mismo Dios que nos sustentó cuando éramos jóvenes es el mismo Dios que hoy nos sustendrá. Por eso Dios habla de que esta tercera edad no es para tener temor. Es un tiempo en el cual vamos a ver la mano de Dios. Las personas de la tercera edad verán la mano de Dios. Y cómo Él se manifiesta en una manera natural o sobrenatural, y nos daremos cuenta de que no dependemos de los hombres, sino de Dios. En la medida que nosotros lo conozcamos, vamos a confiar más en Él. Y confiando más en Él, vamos a permitir que su obra se manifieste en mayor grado en nuestras vidas. Y por último, no porque sea la última, hay muchas más, pero vamos por cuestiones de tiempo, es que lo encontramos que nos habla Dios acerca de la ancianidad y la tercera edad. En Proverbios 17:6 dice así: el orgullo de los padres son los hijos, la alegría de los abuelos son los nietos. Es muy común ver cómo los abuelos, como dice la palabra, chochean con los nietos. Aquellos abuelos que como padres nos disciplinaron a veces con mucha severidad, vemos cómo son de blandos con los nietos. Y eso lo digo también yo en forma personal. Mi padre es un padre muy amoroso, pero que nos supo disciplinar con bastante firmeza. Pero he podido ver que con mis hijas y con mis sobrinas y sobrinos, su actitud ha cambiado bastante, porque se vuelven más engreidores. Un poco, pues, ahora el mensaje es: yo me encargo de engreírlos, tú encárgate de formarlos, porque Él ya nos formó a nosotros. Pero nos habla básicamente de algo muy interesante. Nos habla de generaciones, nos habla de legados. Una persona de la tercera edad tiene todo un legado detrás de él. No solamente un legado biológico y natural en términos de hijos, nietos y bisnietos. Me da mucha alegría conocer muchas personas que lucen aún muy bien y son ya bisabuelos o bisabuelas. No solo hablamos de ese legado tan maravilloso de poder ver a sus nietos crecer y ver a su familia reproducirse. No, estamos hablando de también un legado espiritual. Cuando una persona está tomada de la mano de Dios, un anciano está tomado y entra en la tercera edad, sabe que ha venido durante toda su vida, ha venido construyendo un legado natural y espiritual. Un legado en el cual esta persona ha marcado la diferencia y ha sido un canal de bendición y ha sido una persona que ha influenciado
sobre muchas otras. Es una persona que puede decir, no solamente yo tengo un legado natural y biológico, como dije hace un momento, sino también tengo un montón de personas a quienes yo tuve la oportunidad de aconsejarles, de darles, guiarlos a través de la palabra de Dios para que tomen decisiones tales como evitar un divorcio o dejar un trabajo o tomar decisiones terribles en cualquiera de su vida. Entonces uno se siente en esta edad con esa alegría de haber dejado un legado y seguir trabajando para ello. Por eso, en conclusión, lo más importante y la mejor manera de prepararnos para entrar en la tercera edad es de la mano de Jesús. Y conociendo que si el Señor Jesús nos permite entrar en esta edad y gozar de ella, no es para que estemos en la antesala de la muerte, sino es una etapa en la cual el Señor va a hacer que nos fructifiquemos, porque la palabra rema de esta prédica, como la vuelvo a repetir, es la de Salmos 92:14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Por eso es tan importante, para estar preparados, para entrar en esta nueva etapa de la vida, entrar de la mano de Dios. Porque ¿quién mejor que Él para que nos capacite, para que nos anime, para que nos guíe y para que nos presente el plan que Él tiene para cada una de las personas de la tercera edad? Por eso, la mejor manera es entrar de la mano de Dios, y la única forma de llegar a Dios es a través de Jesús. No a través de un cambio de religión, no, sino a través de un cambio de vida. Aún en la vejez nosotros podemos ver cómo dice la palabra que se va a cumplir. Nosotros nos fructificaremos y estaremos fortalecidos y estaremos verdes. O sea, quiere decir de que es una nueva etapa con nuevas expectativas. Pero de la mano del Señor Jesucristo, quien nació de la Virgen María, y Él se hizo hombre. ¿Para qué? Para que no solamente vino Él a enseñarnos los principios del reino, eso no fue su misión principal. La misión principal del Señor Jesucristo fue morir. ¿Y por qué tenía que morir? Porque todos nosotros hemos pecado. Y por eso estamos separados de la presencia de Dios. Y ninguna religión, ninguna buena obra, ningún tipo de filosofía o actividad mística o espiritual nos va a permitir entrar al reino de los cielos. Solamente Jesucristo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, no hay otro camino para llegar al Padre. Y eso es cierto. En el mundo dicen que todas las religiones y todos los caminos conducen a Dios. Eso es mentira. Solo hay un camino y ese es Jesús. Y no es una religión. Jesucristo es vida. Jesucristo es una nueva oportunidad. Jesucristo es un nuevo nacimiento. Jesucristo es el único nombre dado a los hombres debajo de los cielos en el cual podemos ser salvos. Por eso hoy, no solamente tú que estás en la tercera edad, sino también tú, joven, puedes hoy empezar de nuevo de la mano de Dios. Y tú, querido amigo que estás en la tercera edad, no te olvides que en la Biblia nos habla de muchos personajes, de un Moisés que empezó ese precioso ministerio de liberación, de liberar al pueblo de Dios a los 80 años, de Caleb, que entró a conquistar la tierra prometida de sus sueños a los 85, y de Abraham, que a los 100 años tuvo al hijo de la promesa, a través del cual nació toda una nación tan grande que bendijo y bendice a la humanidad. Por eso hoy tenemos la oportunidad más grande y tienes la oportunidad más grande, no de cambiar de religión, sino de cambiar de destino, de cambiar de vida. ¿Y cómo? El Señor Jesús murió y resucitó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La palabra nos habla claramente en el libro de Romanos, capítulo 9 y 10. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, si tú crees en tu corazón que Jesús murió por nosotros y crees con tu boca que Él resucitó, entonces sabes que tú eres salvo. ¿Cómo entonces? Hoy tienes la oportunidad. Él está tocando la puerta de tu corazón y quiere entrar en tu vida. A través de esta oración que yo te voy a guiar, tú vas a poder pasar de muerte a vida y experimentar ese regalo de la vida eterna, ese regalo de la presencia de Dios en tu vida. Acompáñame. Vamos a hacer esta oración con todo nuestro corazón, en voz alta y con los ojos cerrados. Repite esta oración y di así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Aunque muchas veces te eché a ti la culpa, reconozco hoy que yo soy el culpable. Por eso me arrepiento y te pido perdón, y te abro la puerta de mi corazón, y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, te felicito de todo corazón.
Porque hoy tú has nacido de nuevo, tú eres un hijo de Dios y a partir de ahora tu vida va a cambiar de rumbo y no solamente ello, sino vas a empezar a experimentar la presencia, la paz y la bendición de Dios para tu vida. Pero no solamente eso, sino que también te constituirás en un canal de bendición para muchos, empezando por tu familia. Si quieres comunicarte con nosotros, están saliendo en este momento las direcciones con las cuales puedes comunicarte con nosotros y nosotros con gusto vamos a poder atenderte, vamos a poder servirte, orar por ti. O si deseas conocer a Dios a la luz de la palabra de Dios, que es la verdad, también tenemos cursos en los cuales te puedes inscribir y puedes conocer a Dios y conocer los planes que tiene para tu vida. Bueno, me despido. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo a esta misma hora. Que Dios te bendiga.